8 minutos, continuamos con más noticias. A esta hora vamos a conversar con el doctor Luis Pastor, constitucionalista. Y es que el Tribunal Constitucional hace algunos días declaró nulo un proceso que se venía desarrollando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en un caso de presunta traición a la patria que involucraba al presidente Pedro Castillo. Se ha anunciado en el Congreso que probablemente este informe retorne de la Comisión Permanente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y aquí viene esta duda o esta situación que probablemente el doctor Pastor nos pudiera aclarar. ¿Qué tal, doctor Pastor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Jorge Bayón, gracias por la invitación. Lo que se ha informado, por lo menos lo que se sabe respecto al Congreso de la República, de que este informe que se presentó en contra del presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, retorna a su Comisión de Acusaciones Constitucionales, pese a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional. ¿Podría, ser un desacato a este máximo ente de interpretación de las leyes en nuestro país? El habeas corpus se planteó contra la admisión que hizo la Comisión Permanente, la admisión de esta solicitud de traición a la patria, y contra el informe final de la subcomisión. ¿Ok? Y en ese sentido, el tribunal también ha fallado contra esas dos decisiones con el argumento de la debida motivación. Entonces, ¿qué implica eso? Puede implicar, para la redundancia, que la subcomisión y por lo tanto los que solicitaron esta petición modifiquen sus contenidos. O puede implicar que haga una mejor motivación. O sea, el tribunal falló con respecto a la motivación. O sea, mínima motivación. Y por lo tanto, no falló señalando de que era improcedente en todos sus extremos. ¿Y qué significa cuando declara el Tribunal Constitucional la nulidad del proceso? Exacto, la nulidad de las dos decisiones. Ahí ha sido claro y preciso. Nulidad de la admisión, nulidad del informe final. Entonces, ¿qué estarían pretendiendo las personas que toman esta decisión de reenviarlo a acusaciones constitucionales? Modificar los contenidos y, en consecuencia, seguir para adelante con ese procedimiento, ¿no? ¿No sería esto, digamos, en términos criollos, sacarle la vuelta a una decisión del Tribunal Constitucional, que es una institución, una entidad importantísima de interpretación de la Constitución y de las leyes en nuestro país? Bueno, estamos haciendo una especulación, ¿no? Pero obviamente no solamente sacarle la vuelta. O sea, sería un garrafal error que suceda lo que estamos intuyendo que estaría sucediendo. ¿Por qué razón? Porque, o sea, tiene que haber un acto típico. Está clarísimo que la intención, o sea, la tentativa no es punible en el Perú. O sea, y menos aún en temas sobre traición a la patria. Ahora, ¿Okay? Bueno, la señora Lady Camones, la congresista Lady Camones, por lo pronto ha señalado que esta denuncia entraría en una nueva calificación para poder finalmente, de alguna u otra manera, seguir con este proceso, ¿no? Y que no se ha hablado de un archivo del informe, sino solamente de una nulidad. Entonces acá hay una interpretación de pronto que puede generar muchas posibilidades para continuar con ese propósito. Permíteme hacer una explicación porque solamente te he manifestado, digamos, la epidermis, ¿no? O sea, lo procedimental. Pero acá hay un tema de fondo. O sea, el hecho en sí, o sea, el señor Pedro Castillo, el presidente de la República, él en un acto público lo que señala es que estaría convocando, ¿no?, a una consulta popular para cercenar nuestro territorio y poder de esa manera garantizar la salida al mar de Bolivia. Bolivia ya tiene salida al mar. El Perú le ha permitido desde hace cerca de 30, vamos a cumplir 30 años, que tiene salida al mar. Ese no es el tema. El tema es que él planteó públicamente un referéndum para cercenar nuestro territorio. Ese acto no lo ha materializado. Por supuesto que es un acto totalmente reprochable, puede ser hasta una traición moral. Mira, podría ser causal de vacancia por incapacidad moral, porque está traicionando nuestra soberanía.
Sin Pero usted mismo ha embargo, señalado que ya se ha dado en tiempos anteriores algunas posibilidades de salida al mar a Bolivia. Y de hecho, ya lo digamos, tiene. pegados y siendo totalmente pegados a la verdad, el presidente no utilizó el término que usted está utilizando, cercenar el territorio peruano para dar una salida de mar a Es Bolivia. que, Ha lo que pasa es que señaló que la posibilidad de ofrecerle una salida de mar a Bolivia a través de un referéndum de repente. Entonces, ella tiene hay una salida. confusión ahí respecto a lo dicho por el mandatario. Jorge, Bolivia ya tiene salida al mar a través de Perú desde hace cerca de 30 años. Por eso le O sea, consulto, por eso le no va, preguntaba. por eso te digo, lo que él ha hecho es una manifestación reprochable, pero no es un delito. Delito sería materializarlo, pero es más, te digo, es un delito imposible en ese tipo de temas. ¿Ok? Sería un delito imposible. Por esa razón es que el Tribunal Constitucional debió ser más claro y más preciso. Debió declararlo fundado y por lo tanto archívese. O sea, debió ser más profundo y no tan genérico. Pero de repente estamos adelantando opinión y de repente la nueva calificación que se le haga ya no va a ser una calificación como traición a la patria. Puede hacerse otro tipo de calificación. ¿Por qué razón? Porque quienes han planteado esta iniciativa no ha sido el Congreso, sino han sido abogados privados. No creo que una de ellas es Lourdes Flores. O sea, ellos plantean un hecho y plantean una calificación. Cuando a ti te plantean un hecho y una calificación, el órgano calificador, que vendría a ser la Comisión de Asuntos, la subcomisión, perdón, le puede dar otra calificación. Y de tal manera de que ya no sería un tema de traición a la patria, sino sería otro tema. Pero yo creo que, para cerrar un poquito el asunto, es que no califica de ninguna manera para el delito de traición a la patria, en absoluto. Claro, ahora, en la resolución del Tribunal Constitucional se hace mención al artículo 117 de la Constitución, que habla precisamente sobre las causales por las cuales un presidente podría ser acusado finalmente durante su mandato, ¿no? ¿Esto de alguna manera no da también algunas luces respecto a la posición del Tribunal Constitucional en torno a esta denuncia por presunta traición a la patria? ¿O en realidad esto podría pasar de lado simplemente frente a lo que a la decisión que tome el Congreso de la República? Mira, justamente por este comentario que acabas de hacer, ese sería el argumento para que se haya declarado archivado en todos sus extremos. Ese es el tema, que el tribunal no ha sido lo suficientemente explícito, ¿no? Porque mira, recordemos, retrocedamos al día de la audiencia, el procurador público que sustentó, inclusive, ¿no? En la realidad no lo sustentó, o sea, no sustentó un hecho de naturaleza delictiva, no lo planteó en esos términos. Entonces, para mayor abundamiento, o sea, el procurador que tenía que sustentarlo no lo hizo, es porque tampoco él tenía esa certeza, no tenía esa convicción. ¿Cómo sustentar algo en la cual él no tenía la convicción, ¿no? Entonces, ese es un hecho inédito, digamos, que sucede en nuestra vida jurídica, bueno, y política también, ¿no? Porque esto está muy viciado de política realmente, ¿no? Sí. Ahora, en otro tema que también involucra al Tribunal Constitucional, se ha tomado una decisión que ha sido interpretada como que se otorga al Congreso de la República, digámoslo así, una posibilidad de que se pueda legislar generando gasto público precisamente, ¿no? Algo que ha sido ya criticado por algunos especialistas, de hecho exministros de Economía han señalado que esto puede ser perjudicial, porque finalmente el Congreso es un foro político y sobre esa medida muchas veces se toman decisiones no técnicas necesariamente, que tienen que ver precisamente con la elaboración del presupuesto general de la República. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, hace poco escuché al actual ministro de Economía y Finanzas, él ha dado una cátedra con respecto a esta decisión, estas dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Estamos en época en la cual debemos frenar todo tipo de populismo y por el contrario promover la inversión privada. Esta decisión del Tribunal Constitucional, estas dos resoluciones, creo que el error viene fundamentalmente del ponente. ¿Por qué razón? Porque en la decisión no es la decisión del tribunal, no es genérica, es una decisión bien precisa. Y él dice, no se puede hoy, pero sí mañana. Con este presupuesto no, pero con el presupuesto de mañana. Pero además, mira lo que dice,
dice además que su aplicación sería en los siguientes procesos presupuestales, ¿no? De acuerdo a las facultades del Poder Ejecutivo. O sea, ya le ponen una cortapisa a la facultad de la administración de la Hacienda del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, esas decisiones deben de cambiarse. Entonces, está muy bien este debate público sobre ese tema en particular, porque ha pasado por agua tibia, ya tiene creo que varios días, ¿no? Entonces, creo que ahí debe producirse la iniciativa legislativa. A mí sí, por ejemplo, Jorge, en estos casos sí procede que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, plantee una iniciativa con cuestión de confianza. ¿Por qué razón? Porque este tema, sí es un tema que le incumbe directamente al Poder Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones. Entonces, esa norma debe modificarse y de tal manera que no exista esta decisión del Tribunal Constitucional que sí, efectivamente, afectaría la caja fiscal, el desequilibrio. Ahora, ¿el Tribunal Constitucional podría hacer alguna precisión respecto a esta resolución? El Tribunal Constitucional toma decisiones, decide, es como un juzgado, claro. Decide, al decidir también hace actos de interpretación, ¿ok? Pero alguien tiene que planteárselo. También puede hacer aclaraciones. Una cosa es una decisión, una aclaración, así como toda sentencia puede tener errores digamos, de la redacción, ¿cierto? Y entonces puede haber aclaración. ¿Y el Ejecutivo podría presentar una solicitud de aclaración ante el Tribunal Constitucional sobre esta decisión? Puede plantearlo y el mismo tribunal no lo va a aclarar en base a la petición, lo va a hacer como tal de oficio, ¿no? Porque tampoco resuelve el tribunal aclaraciones, ¿ok? Resuelve expedientes, ¿no? Entonces, pero de oficio, explicándosele por qué razón, porque mira, todas las instancias del Estado, bueno, Poder Ejecutivo, las municipalidades, todos tienen su órgano legislativo, Consejo Municipal, Consejo Regional, Congreso de la República. Todos tienen su órgano ejecutivo y legislativo. El legislativo es el que toma la decisión política sobre los destinos, sobre las necesidades. La pregunta es, ¿el legislativo nunca se refiere a asuntos de naturaleza económico? Ahí yo diría que sí, por supuesto. Casi todas las decisiones del Congreso tienen que ver con asuntos de naturaleza económica, porque el Estado se mueve con economía. También hay decisiones que, por el contrario, en vez de generar más gasto, es menos gasto, ¿no? ¿Ok? No todas las leyes. Por lo tanto, pero acá sí se habla exactamente de más gasto. Esta es una norma que dice mayor gasto, no menor gasto. Claro. Entonces, de hecho, la interpretación está ahí, ¿no? Que, digamos, en el presupuesto, por ejemplo, en este momento está corriendo la evaluación y la discusión respecto al presupuesto general de la República para el 2023. Es decir, en este momento no se podría hacer ninguna modificación por parte del Congreso de la República, pero para el siguiente año sí se podría agregar o aumentar algún tipo de pedido, de planteamiento por parte del legislativo. Exactamente, porque estas dos decisiones del Tribunal Constitucional abren esa puerta. Claro. Y lo abren no de una manera genérica, como algunas personas lo están interpretando. Lo están abriendo de manera precisa, porque está utilizando el término la aplicación, ¿ok? La aplicación de acuerdo a sus facultades. Eso, como tal, vulnera el artículo 118, el numeral 17, ¿no? Que se refiere que el Poder Ejecutivo es el que administra la Hacienda. Pero ojo, este es un llamado de atención no solo al tribunal, también al mismo Poder Ejecutivo y el Congreso. No nos olvidemos que hace poco se aprobó la reducción del IGB a hoteles y restaurantes de 18% a 8%, ¿ok? Y eso lo que significa también es menos ingresos. Entonces, este es un tema que involucra a todos. Muy bien. Al Poder Ejecutivo y al Congreso. El Congreso solo puede modificar, quien modificó fue el Congreso, pero como lo dice la misma Constitución, solo lo puede hacer a pedido del Ejecutivo. Muy bien. Okay. Entonces, cortemos toda posibilidad o tendencia
de desestabilizadora del presupuesto a través de diversos métodos de populismo, presente o diferido, como se referiría estas dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Doctor Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Gracias. El doctor Luis Pastor, constitucionalista, ha estado